Falta una semana para que el Papa Francisco llegue a Colombia. Esta noticia interesa no solo a los católicos. Los cambios en la cotidianidad de las ciudades van a ser muy notorios. Así como en cualquier país a donde viaja, el Papa Francisco cuenta con un equipo de escoltas personales que son como su sombra, básicamente. Atención a este informe sobre cómo funciona la seguridad del Papa. El círculo más cercano de la seguridad del Papa Francisco está integrado por 8 o 10 hombres. Portan armas automáticas, aunque nunca las tienen a la vista del público. Hablan permanentemente entre ellos con equipos de intercomunicación y dispositivos manos libres. Su misión es tratar de mantener a los desconocidos alejados del Papa, a menos que él desee saludar a algún feligrés, cosa que ocurre con frecuencia y que pone en aprietos a sus agentes secretos. Santo Padre, un saludo. Están encabezados por este oficial, Domenico Gianni, quien siempre, en cualquier país, está al lado del pontífice como si fuera su sombra. Gianni es el primer encargado de reaccionar para cubrir con su cuerpo a Francisco en caso de emergencia. Él y sus hombres están entrenados para repeler ataques, neutralizar situaciones hostiles e incluso cargar al Papa si es necesario para mantenerlo a salvo. A pesar de sus funciones, su actitud frente a la gente nunca es agresiva. Incluso ayudan a alzar niños y enfermos para acercarlos al pontífice. Cuando van en papamóvil o en carro cerrado, los conductores son oficiales de seguridad y los demás escoltas del círculo más cercano caminan al lado y a la misma velocidad de los vehículos a pesar del inevitable traje formal que utilizan. Cuando se trata de recorridos un poco más veloces, se ubican en camionetas delante y detrás del carro principal, apoyados en las puertas. El carro del Papa siempre es un sedán familiar sin blindaje ni vidrios oscuros. El papamóvil también es completamente descubierto. El equipo de confianza de la seguridad del Papa llega y regresa con él en el avión. Desde el momento cuando Francisco ponga un pie en Colombia, a estos hombres se les verá a su alrededor centímetro a centímetro. Este sin duda es un tema importante en medio de la visita papal y para hablarlo nos acompaña Joan Marulanda, experto en temas de seguridad. Bienvenido a la tarde. Joely, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar este tiempo para nuestra audiencia. Estas personas que viajan con su santidad, ¿están entrenadas por el Estado Vaticano o quién los entrena y cómo son entrenados? Sí, la Guardia Vaticana tiene una parte de su dispositivo y de sus hombres dedicados a la seguridad del Papa interna en el Vaticano y externa a medida que él realiza viajes a diferentes partes del mundo. Y esos mecanismos de seguridad, esos esquemas de seguridad obedecen al análisis de riesgo que se haga a cada uno de los sitios que el Papa visita. ¿Cómo es el dispositivo para un país como Colombia que está en medio de un proceso de paz? Pues mire, de América Latina hay 3 países que todos los indicadores y las matrices de riesgo indican en rojo. Esos son México, Venezuela y Colombia. Colombia aún sigue registrando unos índices preocupantes de violencia, por ratas de homicidios, secuestro y crecimiento, que hace que la primera fase de toda seguridad, que es la información y la prevención, nos marque como un país rojo. En consecuencia, las medidas de seguridad, si bien no son extremas, porque aquí no tenemos radicalismo religioso, pues sí son medidas un poco severas que, como ustedes lo decían en su informe, van a perturbar por unas cuantas horas o días el normal decurso de la vida cotidiana. Dice que no hay radicalismo religioso aquí en Colombia, pero ¿se diseña algún tipo especial en medio de los ataques que ha desarrollado sobre todo el autodenominado Estado Islámico en una visita pastoral con la cantidad de gente que puede acudir a visitar, a ver por lo menos unos segundos al Papa Francisco y en ciudades que son de tránsito abierto, por ejemplo en calles parecidas a donde sucedió el último atentado en Cataluña? Sí, en América Latina hay unas células extremistas islámicas que son básicamente de Hezbollah, un movimiento libanés creado y auspiciado por Irán. Pero la información disponible no indica que estas células de Hezbollah, que son permanentes y activas en Colombia por aquello del narcotráfico, estarían interesadas en un atentado en contra del Papa. En cuanto a presencia de células extremistas de ISIS o del Estado Islámico, células o lobos solitarios, pero no hay una información muy precisa, entre otras cosas porque Hezbollah es el enemigo de ISIS, se combaten entre ellos. Y los otros riesgos que quedan ya son de riesgo de tipo local, de tipo nacional, como sería
Las FARC, que están ahora muy tranquilas, el ELN, que seguramente va a estar calmado por estos días, o el crimen organizado, que tampoco tendría interés en atentar en contra del Papa. Ese sería el panorama de riesgos que tendrían que afrontar quienes están organizando y dirigiendo el esquema de seguridad del pontífice. Es un panorama amplio y diverso de riesgos, pero ¿se podría descartar por completo un atentado contra el Papa Francisco en su visita a Colombia? No, señora, en seguridad no se descarta nada. Simplemente se le coloca prioridad. Y la prioridad, siendo uno inminente a 10 mínima, yo catalogaría que tiene una prioridad de riesgo el Papa en Colombia de más o menos 6 o 7. Además de eso está lo que no hemos comentado, que son los esquemas protectivos, es decir, todas las medidas que se toman, que incluyen las que usted mencionó al principio, de la seguridad personal cercana, pero las otras medidas de control en los aeropuertos y demás. Y finalmente está el otro factor que se llama lo que es activo y neutralización, es decir, qué hacer en casos de emergencia. Si usted va a los esquemas de seguridad de estos personajes, encontrará que hay ambulancias, hospitales dispuestos, equipos de sangre y equipos de venoclisis también a mano, en caso de que haya un incidente de esa naturaleza. Pero dado la circunstancia que se vive en el país, el análisis inicial de riesgo nos dice que no es inminente, pero por supuesto nunca se descarta la posibilidad de un incidente de este tipo. Ahora, el Papa Francisco es cercano a la gente, se le conoce porque rompe el protocolo, porque a veces desciende del automóvil, viaja con poco personal, por lo menos a su alrededor, en automóviles no necesariamente el blindaje que teníamos acostumbrado con la visita de otros papas. ¿Cómo podemos observar, la gente de a pie, cómo podemos observar de lejos cómo es ese manto de seguridad que envuelve al Papa Francisco? ¿Dónde están esos elementos de seguridad? ¿Hay francotiradores, etcétera? ¿Qué nos puede decir? Pues mire, ya es un poquito más complejo el mapa. Lo cierto es que estas personalidades, no solamente el Papa, políticos y artistas también, que están sometidos a la cercanía con la gente por la función propia, por la naturaleza de su trabajo, como es el Papa, como es el político. Muchas veces los artistas están sometidos a este riesgo que se minimiza a través de un anillo de seguridad cercano y básicamente a través de información suministrada por diferentes agencias que están dedicadas 24/7 a analizar movimientos, presencias, anuncios, amenazas, y que con la información que suministran permiten prever a los sistemas de seguridad los niveles de riesgo a los cuales va a estar sometido el personaje. Entonces, se sabe que se va a mover por tal calle, que en tal calle probablemente va a bajar, esa calle está muy bien asegurada, no va a haber problema, hay un alto índice de seguridad. Ahí el esquema de seguridad va a permitir que el Papa levante al niño, salude a la señora. Hay otra área por la cual se va a mover y ahí, por información y por análisis, no se recomienda que él haga esto, y el personaje normalmente pues ahí ya no se va a bajar a saludar a la gente. Cuando se presenta un imprevisto, que aunque se le ha dicho que no se debe hacer, sí, pero el personaje desciende de su vehículo a saludar, se pone en ejecución un esquema cercano de seguridad, un poquito de emergencia. Es John Marulanda, experto en temas de seguridad. Gracias por estar con nosotros en la tarde. Un gusto, gracias a ustedes.